regresamos en este rumbo de la mañana y hoy nos acompaña de manera presencial el señor Luis Carvajal, amigo nuestro, ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias, coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, un hombre que ha vivido su vida entera luchando por preservar el medio ambiente, el ecosistema y todo en República Dominicana, una lucha que, bueno, gracias don Luis por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tú sabes que en mi, ¿cómo le llaman? En mis redes, ajá, yo tengo una frase que dice, esta lucha apenas empieza. Diablo. Y la puse y aquí en la cabeza blanca. No. Lo que pasa es que nosotros generamos, por ejemplo, en el 83, 84, cuando peleábamos sobre los lodos cloacales, sí, yo recuerdo que esa lucha concluyó con la aprobación de la ley 218, que es la primera, la que prohíbe la importación de desechos de otros lugares o cualquier material que estuviera prohibido en el país de origen. Sí, y yo recuerdo que en un programa de Freddy, en el Gordo de la Semana, dicen, bueno, ustedes ha concluido esta lucha. Y en el 84. Sí, y el doctor Tomén, que estaba a mi lado, dijo, no, esta lucha apenas empieza. Y yo lo repetí. Y desde entonces yo me robé esa frase porque me gustó. Y parece lamentablemente ser cierto, porque cada gobierno que pasa, todos los días hay que luchar. Es permanente. Hay que luchar todos los días. Pero eso tiene que ver con dos elementos fundamentales. Que los intereses, si usted anda detrás de robarse, por ejemplo, Bahía de las Águilas, o está detrás de una explotación minera irregular que le representa miles de millones, no importa cuántas veces ustedes se lo impidan, usted seguirá insistiendo. Hay que volver a luchar. Por lo tanto, la lucha contra algo que está no en la naturaleza humana, sino en la naturaleza del modelo económico porque es la naturaleza del capitalismo, sí, cada cual de ampliar sus capitales, y si lo puede hacer de manera irregular, entonces estamos luchando contra algo que está en la propia naturaleza del modelo social y económico en el que vivimos. Luis, por lo tanto, esta lucha apenas empieza. Don Luis, las elecciones presidenciales y congresuales fueron el pasado día 19, donde el pueblo dominicano tomó una decisión de reelegir al gobierno. Podríamos decir que este mandato del presidente Abinader concluye el 16 de agosto, ¿verdad? Ahora, si usted tuviera, don Luis, que hacer un repaso en materia medioambiental de los 4 años del presidente Luis Abinader y sus funcionarios en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cuál sería su conclusión? Sí, mire, si usted me lo permite, sí, claro. Yo quisiera empezar primero por algo que lo dije durante la campaña, lo dije antes, lo repetí varias veces, y creo que lo repetí una vez aquí en esta misma emisora, pero en otro programa. Tuvimos una campaña donde el tema ambiental apareció como un tema subsidiario porque hay que hablar de medio ambiente. Y donde cuando se hizo referencia, absolutamente ninguno de los candidatos, por mucho que hablara, estoy hablando de lo que hablaron, porque todos más o menos elaboraron unos programas bastante consistentes. Usted revise el programa del PLD y no se parece a lo que ellos fueron al gobierno. Usted revise el programa de Lionel, de la Fuerza del Pueblo, bastante coherente, hasta de los pequeños partidos, y el del gobierno probablemente sea el más completo. Por eso son los papeles. En teoría. Sí. No, y están en la red, usted lo puede buscar, pero ¿qué usted va a descubrir? Que ninguno, absolutamente, ni de los militantes, ni de los activistas, ni de los candidatos, ni de los dirigentes, maneja. Eso lo elaboró alguien, un técnico que sabía lo que había que decir, lo que se espera, y es coherente. Pero el gobierno, cuando llegó, y hablo ahora del 2020, llegó también con un programa ambiental. Me tocó conocerlo porque me invitaron, no es el único partido, cuando me invitan yo voy, no importa quién sea, y siempre le digo, usted sabe cómo yo pienso, y lo conocí, lo discutí con ellos y le dije lo que yo creía que debía tener. Lo hice también con otros partidos. O sea, no lo hice por militancia, porque si le interesa saberlo, yo estoy en la abstención no porque me desincentivaron, porque me compraron, me dijeron, sino porque no creo en ninguno.
De verdad, o sea, no me sentí representado en Usted nadie. no se levanta temprano, No. 16. Yo si me tengo que levantar, me levanto, Pero voy, no hay lo hago. nada. Pero yo no, pero en mi caso, hay una actitud consciente que poca gente calcula que puede haber también una tensión por hartazgo frente a las fuerzas que están y por la falta de opciones. Lo digo porque cuando usted compara las propuestas que debe ser el compromiso del gobierno de Abinader con los logros, la distancia es enorme. Qué barbaridad. La distancia es enorme. Yo creo que el mayor mérito que tiene es haber que cualquier cosa que viniera después de Ángel Esteves, lo cual yo creo que fue una... No, ustedes se están riendo, pero después... O sea, Cualquier vaina mejor que esa. No. Cualquier cosa... Hasta Seara Jato. Sí. Cualquier cosa es mejor. Y no nos olvidemos que Seara Hatton fue trasladado en medio, no simplemente de una crisis, sino después del asesinato de un ministro que estaba siendo fuertemente cuestionado por 4 razones y la voy a señalar. El problema de los agregados, alrededor del cual había montada una mafia, que yo no creo que se haya desmontado del todo, en el Ministerio de Medio Ambiente, que tenía una serie de redes de peaje, y aunque aparentemente había una persecución, yo siempre la entrecomillo, de la extracción de agregados, esa persecución perseguía una red de agregados. Lo mismo ocurría con las mafias de los planes de manejo, que es la forma en que se conceden los permisos para el aprovechamiento forestal de las fincas forestales realmente establecidas, pero los planes de manejo lo que hacían era garantizar el maroteo de los bosques nacionales, muchos de ellos en área protegida. El tercero era la mafia, con la apropiación de área protegida, de lo cual me gustaría hablar porque yo creo que hay un impacto de las elecciones sobre el problema de la presión sobre las áreas protegidas, que ha sido una constante, pero quiero terminar lo del gobierno. Eso ya yo sé que tengo un poquito de tiempo y lo voy a tocar. Además, ustedes me dijeron un día que yo podía venir aquí cuando yo quisiera. Claro. Y si no termino, voy a volver. Y yo le dije que no era ahí, usted podía sentarse en cualquier silla de aquí. Un tema, que es reciclaje de la No, vaina esa. el tema serio aquí es que no me han traído el café todavía. El café viene por ahí. Yo voy a armar un lío. Vamos, que dice que él funciona. Dice que Luis prende. Sí. No necesito aprender mucho. Pero quiero continuar alrededor. Sí. Ocurre que ese tema del área protegida, pero el fundamental para nosotros, mencioné 3 que todo el mundo conoce y son, pero el fundamental era la organización interna del propio ministerio y eliminar, desarticular las mafias que allí se habían establecido y las redes de complicidades que venían desde el ministerio y donde simplemente cuando cambiaba un ministro o cambiaban los viceministros, lo que hacía rápidamente era reestructurarse esas mafias. Por lo tanto, poner orden en la casa y abordar una serie de problemas como el problema de los guardaparques y la enorme injusticia en términos de salario o de los bomberos forestales o del personal de planta que tiene que ir a hacer los levantamientos de campo o el equipamiento o incluso el problema de la logística fundamental o sustituir un problema yo digo un problema. Cada vez que aquí se crea un ministerio, los partidos se alegran porque tienen más posibilidad de poner a sus miembros. Cuando usted tiene una entidad del carácter técnico del ministerio y quienes ustedes ponen en cada provincia, o sea, distribuyen el municipio en los territorios en sentido general, son cuadros políticos y no agentes técnicos. Ya tú sabes. Además, si esos agentes técnicos no están comprometidos, este cuadro político que tiene una responsabilidad técnica importante, pero que además tiene la virtud, eso por suerte se le quitó, la virtud de poder dar permiso, algunos de manera directa, autorizaciones, usted lo que creaba era una alcancía múltiple, que era una alcancía para mucha gente y para el propio. No podemos reír, es verdad, pero es una realidad que todo el mundo sabe. Entonces, esos eran problemas fundamentales. Algo que estaba en el programa del 20, y lo puedo decir porque cuando lo vi me alegré, era la institucionalización y organización de lo que la gente llama policía ambiental, que es el sistema, ¿verdad? Policial, el CEMPA, que es un auxiliar, no del ministerio, como piensa la inmensa mayoría de la gente, y han pensado todos los ministros y todos los funcionarios, sino
de la Procuraduría, porque la policía a quien acompaña es a la Procuraduría. Entonces, estaba claro que institucionalizar la Procuraduría, institucionalizar el CEMPA para profesionalizarlo y para eliminar todas las perversiones. Ustedes saben que el bajo salario de los policías ambientales estaba compensado para muchos de ellos con todas esas operaciones que ustedes conocen. Era imposible sacar un camión de agregado de Nizao sin haber pagado varios peajes. Y al final lo que dejaba de recibir el Estado lo estaban recibiendo unas redes de corrupción. Pues esas eran las grandes tareas. Puedo decirle que en esas grandes tareas el gobierno se ha quemado. Podemos analizar y ha sustituido en cada uno de ellos lo que debería ser por los datos que representan una aproximación a lo que se pretende. Por ejemplo, la gran queja por la ocupación física de áreas protegidas como Valle Nuevo o como Bauruco, algunas incentivadas del propio ministerio. Por eso cuando mencionaba a Ángel Esteve, me refiero por ejemplo a cómo él defendió a los productores de aguacate y de ajo o en las áreas protegidas, y cómo él mismo lo instó a que continuaran. Nosotros esperábamos que con la llegada del nuevo gobierno eso lo iba a enfrentar, porque lo denunciaron junto a nosotros. Es más, nos acompañaron en muchas de las protestas. Sin embargo, los aguacateros del Bauruco están ahí todavía. Pasaron los 4 años. Y aunque se abordó lo de Valle Nuevo, en Valle Nuevo se pagó 3 veces, incluso a muchísima gente que no tenía por qué pagársele. Y la forma en que se manejó terminó siendo un estímulo para la ocupación. El problema de las áreas protegidas se ha agravado. Si usted toma el caso de Montecristi, bueno, antes era el Parque Nacional Montecristi que se fraccionó en 7 áreas. Pues miren, a cada una de esas áreas le han dado, como dicen los dominicanos, en la madre, de diversas maneras. Si tomamos Hetero Balsa y la destrucción del sistema de manglar y la disminución por interrupción del caudal afluente desde el río Masacre, del cual se discutió mucho y ojalá le podamos dedicar unos minutos al final hoy. O sea, eso terminó degradando, pero ahí también se intervino para construir el gasoducto y también fue la eliminación de manglares. Recordarán la denuncia que ustedes en este programa nos permitieron hacer muy en detalle alrededor del muro, la forma en que la construcción interrumpió no solamente la circulación de las aguas, eliminó una gran cantidad de manglares, destruyó una zona y se construyó en un esquema que, sigo diciendo, a nuestro juicio era un trazado de mayor impacto ambiental, de un impacto social negativo y poco efectivo aparte de los fines que se pretendían con ellos. Nosotros no íbamos a discutir los fines porque esos fines no tienen que ver nada con el medio ambiente, pero el impacto ambiental es terrible y se está viendo cada día más que teníamos razón con eso. Pero en esta zona se arrancaron con grandes obras sin tener un papelito ambiental todavía. Porque por importante que pueda ser toda la intervención para el puerto o la adecuación del desarrollo de esta zona, usted está obligado a cumplir la ley porque nadie está. Entonces ese incumplimiento de la ley tolerado por el ministerio implica una falta de voluntad política. O peor aún, no es una falta de voluntad, es una voluntad política, llamémosle pervertida, perversa, en el sentido en que está a contrapelo de lo que plantean las leyes, pero de lo que tú estás levantando como discurso de manera permanente. Yo sí creo que hay algunos logros. Ustedes le extrañará lo que les voy a decir, pero hay logros en algunos niveles de ordenamiento. Creo que se han creado algunas áreas protegidas, es importante, pero el mayor logro es literario. Yo creo que hay un avance importante de la ciencia ficción en República Dominicana alrededor de muchos de los datos. No se ríen, ciertamente. Cuando nosotros vemos muchas de las narrativas, que le echan al café, todavía no lo he visto. Todavía, imagínate tú. Ahora, ¿y para qué lo recordaste? Si usted sabe cómo yo me pongo, ¿para qué me invitan? Don Luis. No. Tenía... Pero óigame. Ay, Dios mío, Alfredo. ¿Qué vamos a hacer? Don Luis, hemos tenido un avance en la ciencia ficción. Claro. Yo tenía días, semanas, deseando tenerlo aquí, porque cuando veo
el efecto de la política dominicana con lo del río Masacre del río Dajabón. El efecto de la actitud de los que están de aquel lado. Al final y al cabo, nadie habla del muerto, que el río, manipulando tanto esas aguas, que una bomba aquí, que otro de Dios por allí, que un cruce de arena para acá, que una cosa. La opinión suya. Una retroexcavadora allí. Una barbaridad. O sea, mira, al Masacre lo están masacrando. Entonces, los humedales de Montecristi, que nadie habla de eso. O sea, el impacto que eso puede tener, o que va a tener, o cuándo se podría ver, porque al final es una barbaridad. Mire, la expresión que más usa la gente cuando quiere fuñir a alguien, si nadie habla de eso. Ay. Pero lamentablemente nosotros hemos hablado demasiado de eso. Lo hemos escrito, lo hemos dicho en este mismo programa, No, pero no me refiero a ustedes, yo sé que sí. No, hay mucha gente que lo ha hablado, incluso la gente locales, los pescadores de Laguna Saladilla y la gente que vive en el entorno de esos humedales y que dependen de ellos, está permanentemente hablando, aunque ellos no tengan la posibilidad de estar frente a micrófonos como este con frecuencia. Correcto. De que un día llega algún corresponsal por allá o algún periodista que va a hacer un levantamiento, pasa unas horas, conversa con dos o tres gente, pero no profundice en esa realidad. Pero tomemos el Masacre. Le puedo asegurar que nada, absolutamente nada, de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, constituye una solución. Que muchas de las intervenciones que se están haciendo sumarán al problema. El Masacre tiene, ya hemos discutido mucho el problema, no vamos a repetirlo, pero sí. El Masacre tiene 6 vías de respuesta, 6 tipos de soluciones. Sí. La primera tiene que ver con el recurso. No nos olvidemos que tomemos cualquiera de las estaciones. Si tomamos la de Don Miguel, el caudal afluente a Don Miguel, que en promedio usted dice que es 3.22, 3.27, sin embargo, en realidad, más del 90% del tiempo el caudal es inferior está por alrededor de 0.45 metros cúbicos por segundo, cuando la demanda es superior a 3. Redondéelo a medio metro cúbico por segundo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Para usted llegar a 3, tiene que multiplicarlo por 6. Que la demanda es 6 veces mayor al agua que se dispone. Y eso no lo resuelve un canal. Eso no lo resuelve un dique. Eso no lo resuelve ninguna derivación. Si usted se va a la estación La Aduana, donde se habla de 5.3, no nos olvidemos, para tomamos como indicador Laguna de Saladilla, que sería la presa natural normal de esa zona de la Laguna de Saladilla. Cuando se firmó el tratado del 29, tenía 34 kilómetros cuadrados. ¿Y ahora? En los años 50 tenía alrededor de 29, 30. Cuando se evaluó, que Lourdes Rojas dirigió un equipo, fue directora de la Escuela de Biología, en un trabajo en la zona a principios de los años 80, se alarmaron porque tenía alrededor de 21, 22. Oh, wow. Cuando se evalúa más tarde en los 90, 19, hoy el espejo de agua son 5.7 kilómetros cuadrados. ¿Eso qué te determina? Que si esto depende fundamentalmente del río Dajabón o Masacre, tiene algunos otros afluentes. Esta laguna, ¿qué quiere decir? Que ha habido una disminución de la producción de agua de esta cuenca, y ese es el verdadero problema. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos soluciones basadas en el ecosistema, todo lo otro que estamos inventando es bulto, es allande, es la curita de urgencia frente a la herida que se te abrió. Pero si se te está abriendo la herida por una razón orgánica, hay que abordarla ahora. Entonces, el primer bloque de solución tiene que ir a la restauración ambiental de sus cuencas altas, tanto del lado dominicano como del lado de Haití. Sí. Lo segundo es conocer realmente la cuenca. Vivimos hablando plepla. Miren, yo me he sentado en un programa en que a veces hay gente que me está discutiendo de la cuenca como si la conociera. Y yo digo, pero ¿y usted ha ido ahí? ¿Usted ha ido a esa loma? Si yo claro. La puedo garantizar. No, usted no, sino al que... No, pero yo le digo, la conozco de este y de aquel lado. Sí. Señores, la cuenca como cuenca es binacional. El río es transfronterizo, porque incluso en el tramo mucho antes de donde está el conflicto, en la zona de Capotillo, nosotros tenemos alrededor de 9 kilómetros y medio. Hay textos que te dicen que son 11, un poco por la sinuosidad.
si usted lo toma lineal, son 9 kilómetros y pico de frontera, primero. O sea, la verdad, y entonces, pero después en la parte más baja hay una parte que es frontera, hay una parte en que entra Haití y otra parte en la que sale, eso lo convierte en un río fronterizo. Entonces, es una cuenca binacional con un río fronterizo y eso establece ahí un bojote de protocolos mundiales de lo que nosotros somos hemos firmado y tenemos compromisos vinculantes, como le gusta decir a los abogados. Cada vez que los abogados usan la palabra vinculante, yo siempre lo miro medio raro, porque normalmente nosotros tenemos muchísimas cosas que son vinculantes. Por ejemplo, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la gente y la gente no la cumple, pero quiero seguir alrededor de esto. Ocurre vacilante que nunca hemos contabilizado las tomas que tiene el río Enante, el río Capotillo y el río Granier del lado haitiano, que son todos tributarios de este río. Nos hemos concentrado a discutir lo que pasa aguas abajo, y está claro que el segundo tipo de soluciones tiene que ver con acciones de carácter infraestructural, tanto del lado de Haití como del lado dominicano, dirigido a regular estos caudales que sus valores promedios no son tan alarmantes, aunque son deficitarios, pero su verdadera conducta, la verdadera comportamiento a lo largo del año, ¿verdad? Las fluctuaciones entre los estiajes y esta agua que inundaron estos días en Haití son parte del promedio. Sí. Y la sequía que teníamos antes son parte del promedio. Entonces nosotros cuando tenemos eventos de agua no la podemos aprovechar porque hay demasiado, y cuando no hay es insuficiente y no la podemos aprovechar porque no hay. Porque no hay cosecha de agua. Entonces tenemos que construir obligatoriamente una red de pequeñas presas, pero la primera red es la recuperación ambiental, porque la primera red es la propia cuenca. Correcto. De red de primera, que aquí hemos hablado de dos, porque aquí se ha hablado, ¿verdad?, de la presa de Don Miguel, de instaurarla y de construir otros 3 grandes reservorios. En Haití necesita por lo menos 2. Entonces, esa acción obliga a que eso sea parte de una visión de manejo de la cuenca. Pero si yo quiero solucionar y no soluciono con medidas de ordenamiento, estamos presos. ¿Qué quiere decir medidas de ordenamiento? Donde nace el río Masacre, en la Loma Pico del Gallo, hay una concesión minera. ¿Y la están operando? No la están operando, pero la vocación de una concesión de exploración es pasar a explotación. Y más si tomamos en cuenta que las nacientes de los ríos Joca y Neita, que van a constituir el Artibonito, lo tiene una compañía que se llama Unigold, que hizo un acuerdo con quien tiene esto, que es Barrick Gold, para el aprovechamiento de esa zona. Pero en esa zona usted va y tú tienes ganadería expansiva. A pesar de que una resolución que tomó, yo no me acuerdo de los números, pero una resolución de Orlando Jorge Mera, que aplaudimos cuando la tomó, prohibiendo la ganadería expansiva en la zona de montaña. Eso que prohibió ya estaba prohibido por la ley, pero eso no importa. Aquí vivimos prohibiendo lo que la ley es. Don Luis, nosotros estamos arrollados con el tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí, permítame terminar esta idea, por favor. Porque si no, fíjense lo siguiente. Si nosotros no ordenamos esa cuenca, y ocurre que la ley de ordenamiento del territorio no terminó ignorando la cuenca alta y resolviéndolo con alguna frase, porque el pool minero contaminó eso. Y cuando hablábamos antes de entrar aquí, yo le decía que uno de los grandes problemas es que la ley de ordenamiento entró como una buena ley al Congreso y salió pervertida por la mano de alguna gente, incluso un funcionario que ustedes mencionaban ahorita, y que alguien dice que quiere ir al Ministerio del Medio Ambiente. Fue de lo que contribuyó a esta perversión. Sin eso y sin recuperar el bosque de galería, no hay solución. Hay más soluciones. Estamos obligados a garantizar el agua de los acueductos de este lado y de aquel. Pero el resto lo discutimos después. Vamos. Don Luis, usted plantea un panorama tétrico. Sin embargo, Luis sacó un 57%, fue. Bueno, en ese orden, don Luis, usted sabe que el 15 de septiembre se reunieron los líderes mundiales y acordaron los objetivos de desarrollo del milenio. O de desarrollo sostenible, mejor dicho. Sí. Entonces, en ese orden, a mí me gustaría, porque toda actividad humana tiene cosas buenas y cosas malas,
Usted se ha encargado de potricar a los PRMistas en este caso. No obstante... No creas, porque son los que están en el poder. Exacto. Si me preguntas de los otros, se va a arrepentir. Él te dijo que Ángel Esteves claro, fue peor, muy bien. que después de Ángel Esteves no hay más nada. No pone atención a la entrevista para venir a maltratar. Yo hago un acto de constricción pública, porque alguna vez yo dije que nadie iba a ser peor que Bauta. Y vino y lo vino no Ángel Esteves. No se desafíe ya. Entonces, yo quiero que por favor usted haga un balance en el orden siguiente, profesor, para ver si no todo está malo. Puede hacer que hayan cosas positivas. No, hay cosas positivas. Él la dijo. Por favor, entonces, lo que pasa es que las cosas positivas no suelen ser noticias para la gente ni para usted entonces, tampoco. Apáguenle el micrófono, este indeseable. Ya ustedes ganaron. Eso fue que ustedes vinieron. Miren, entonces, en el objetivo número 7, en cuanto a energía asequible y no contaminante. En cuanto al objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. En cuanto al objetivo número 12, producción y consumo responsable. Y en cuanto al objetivo número 13 y 15, acción por el clima y vida de ecosistema terrestre. A mí me gustaría que usted dijera si hemos avanzado, si hemos retrocedido o nos hemos mantenido en un letargo. Bien. En cuanto al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Mire, el carácter crítico y aparentemente de destacar lo negativo no nos lleva a cerrar los ojos alrededor de los avances. Perfecto. Yo le dije que habíamos avanzado mucho en términos literarios, pero pero quiero, además de este elemento, señalar que, por ejemplo, alrededor de ordenar, de digitalizar el asunto de los permisos, nosotros hemos avanzado en ese sentido. Sí, pero nosotros continuamos con yo no puedo decir que el objetivo de garantizar la calidad e integridad de los ecosistemas o de la biodiversidad se haya conservado. Incluso yo pienso... Que hayamos avanzado. No pienso que hayamos avanzado, no, ni siquiera que nos hayamos quedado en el punto que estábamos en el pasado. Creo que hemos ido retrocediendo porque... Yo le voy a poner 6 casos. Tenemos 2 puntos calientes de biodiversidad. Uno es Manzanillo. Podemos decir que en Manzanillo ha mejorado la biodiversidad o ha empeorado. Pensemos en los Haitis o pensemos en Valle Nuevo. Pensemos en el Bauruco. El Parque Nacional Sierra de Bauruco es el primero en biodiversidad. O hablemos de un sitio que no está protegido todavía, a pesar de que hay una protección social como Loma Miranda, que siendo un espacio pequeño, pero que está cada vez más sometido a presión. Entonces está claro que hay metas sobre las que seguimos presionando y avanzando. Entonces nosotros hemos avanzado en algunos de estos temas en el papel. En el territorio no. Ahora hay otros. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno ha asumido la meta de cumplir el objetivo 30-30, que es el 30% del territorio protegido, tanto marino como terrestre, y lo ha estado discutiendo con el sector ambiental. Yo he estado participando en ese debate. Pero qué bueno que usted tocara los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible... No, está bien. Hablemos de 17 objetivos, 72 metas, cada una, ¿verdad?, que terminan constituyendo una agenda. Yo no conozco un solo de esos objetivos que sea negativo. Y no conozco un solo punto de esa agenda, uno solo, con el cual yo le pregunto a usted y usted me diga que está en contra. Pero tenemos una política permanente de hablar de la agenda de gente que nunca la ha leído, que no conoce un tema, como si fuera algo perverso, cuando esta agenda es producto de una lucha avanzada de los pueblos y hay una lucha del poder económico mundial, del gran capital, para convencernos de que es perversa. Y la ha convertido en lo que llaman los filósofos un muñeco de trapo. ¿Qué es un muñeco? Yo fabrico un muñeco de trapo y digo, el muñeco dijo tal cosa y discuto con lo que dijo el muñeco. A mí, fui en estos días a un programa de televisión y alguien me habló de la agenda. Y cuando yo le dije de la agenda, le pregunté con qué punto está. Y me dijo, no, porque esta agenda pretende. Digo, usted no la ha leído, dime en qué punto. Vamos a buscarla y dime en qué punto, dónde está. Con tan mala suerte para él que yo andaba con la agenda en la mano. Le digo, mira, búscalo. No se la toma. No, búscalo. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso es lamentable,
que la inmensa mayoría de los dominicanos, que probablemente no la ha leído, ignoran. Lo que conoce de la agenda es lo que le dice una persona en el show del mediodía todos los días en la mañana. O sea, cada vez que yo oigo a alguien, no, porque la pretendida agenda, pues están hablando de la Agenda 2030, que empezó a estudiarse y a conocerse en todos los sitios, y de repente la fueron, porque la gente termina creyendo que es verdad que esa agenda pretende que los niños se conviertan en niñas, o que no, lo que esa agenda te dice es que tú tienes que pelear por una seguridad social válida. Y ese objetivo, o el objetivo de la disminución de la contaminación, tiene un impacto económico para el gran poder económico. Entonces las petroleras, los grandes bancos, que de alguna manera están asociados a los grandes conocedores de las redes que manejan la comunicación y el pensamiento, han evitado que el mundo conozca y le han presentado un muñeco de trapo diciéndole la agenda dice eso. Por eso me alegra que me haya preguntado por la agenda, porque esos objetivos son los objetivos que este país tiene que pretender y tiene que cumplir, y en ellos no solamente no hay nada perverso, al contrario, son un producto de un avance de la humanidad. Entonces te dicen, no, porque esas ventas son globalizantes. No, el fenómeno de la globalización como fenómeno económico, donde el gran capital termina teniendo un control de todo, tiene como contrapeso el hecho de que los pueblos se organizan, de que los más pequeños reaccionan y de que tienen entidades como estos espacios que como quiera los grandes no le hacen. ¿Qué es lo malo de esa agenda? Que los Estados Unidos, que China, que los rusos, que Alemania no le van a hacer caso porque para ellos tienen su propia dinámica. Y ellos necesitan además que eso se desacredite. Cuando van a los eventos, te lo aplauden, votan por ellos, pero en la política concreta. Entonces nosotros tenemos esa meta, pero tenemos casi el asunto vergonzoso de que yo no sé cuánto tiempo usted oye que no viene un solo funcionario, y te hable de los objetivos de desarrollo y todo lo asuma. A pesar, ustedes citaron en el programa anterior aquí ahorita, la Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, está fuertemente alineada. Sí. Y está claro que cuando se habló en el 2012 de Estrategia Nacional de Desarrollo, hablábamos de los objetivos del milenio que luego fueron superados, sí, por los objetivos de desarrollo sostenible, que son, sí, más profundos. Y eso es lo que, sí, significa esa agenda. Sí. Óigame, a mí casi me sacaron de un programa porque yo le decía lo que está ahí, porque usted me está hablando de lo que no conoce, usted no puede afirmar que la agenda dice, no me diga lo que dice, no, porque esa agenda pretende, y digo yo, no, mire, te dice con relación a las mujeres, te planta de la necesidad de la igualdad y de la necesidad además de que esa igualdad se aproxima, se corresponde en términos salariales, en derecho alrededor de los fenómenos de propiedad y en acceso a los sistemas y esquemas de producción que son heterogéneos en el mundo. Y si usted ve que eso es negativo, ahora todo lo otro lo ha puesto usted. Y si hay deformaciones afuera, hay deformaciones en todos lados. Entonces, para nosotros, en términos ambientales, yo no solamente agradezco esa pregunta, a mí me gustaría que hagamos, y creo que este es un buen espacio, este programa, claro, no solamente conmigo, sino con uno o dos ambientalistas más, un panel sobre los elementos ambientales de esa agenda y los niveles internos de cumplimiento. Porque si lo repasamos, por ejemplo, en energía, este país ha avanzado en energía no renovable. Sin embargo, el avance en energía no renovable, que ciertamente corresponde un estímulo, tiene un contrapeso por parte del propio Estado, que de repente, ¿cuál fue uno de los temas que incluso no se debatió lo suficiente en las elecciones? El que de repente descubre el sistema formal de energía con todas las deficiencias de gestión administrativa en el país, que el incremento del uso de la energía solar tenía un peso en los clientes más cumplidores, porque los clientes más cumplidores eran los que estaban pasando a este sistema y pasaban de ser consumidores casi a ofertantes del mecanismo de la red. Y se decidió crear una estrategia de costos y de cargos que hiciera poco rentable. Y mientras yo te digo en un discurso, porque el presidente Abinader dijo en un discurso que estaban promoviendo la energía renovable, en la práctica están tomando decisiones de carácter económico que la limitan. Y eso es importante. Sí, o sea, yo no quiero entrar en los detalles, no quiero entrar, digamos, en la farandulería que está detrás de todo esto. Porque además, le voy a decir algo para los que son, o sea, los que son críticos al gobierno porque tienen adscripción a otro partido. Tengan cuidado. Exacto. Que
detrás. O sea, no se lleven, no nos olvidemos la posición de esos partidos frente a esos, o sea, esos temas estando en el Don gobierno. Luis. ¿Oíste, político? Gracias, don Luis, por Dime, estar platanero. con nosotros, como siempre, brillante. Claudia, vamos a armar el panel para que venga don Luis y dos ecologistas más. Sí, yo no, y analicemos todo eso. no, y yo hasta puedo decirle los nombres. Claro, Invitemos mira. a Milton Martínez y a Domingo Abreu, o a Nelson Bautista y a Milton, o a Nelson. Incluso ellos pueden venir aunque no esté yo vendría de público. Claro. Para Y del acompañar. gobierno no viene nadie a defenderse. ¿Qué No, gobierno? es que la idea, ¿Qué no, gobierno? perdón, la idea de ese panel no es atacar No al lo gobierno politice, ni hermano. enfrentar. Porque si atacamos, si lo pasamos así en términos históricos, se van a quemar todito y no sabemos cuál va a ser la peor nota. Es lo peor.